Hola, ¿cómo estás, estudiante? Muchas gracias por venir. Soy Ariel, estás en Veterinaria Kaila. De la misma manera que yo estudié veterinaria, vos también podés hacerlo. Ahora vamos a hablar de las CITES y también de la caquexia cuando se presentan juntas. Una de las primeras opciones que podemos pensar es en una insuficiencia cardíaca derecha. Y de eso vamos a hablar. Primero vamos a explicar bien de qué se trata la insuficiencia cardíaca derecha. Después vamos a tratar de explicar también la insuficiencia cardíaca, los principios más importantes. Y por último, características generales de cómo funciona el corazón. Empecemos. ¿Cómo se produce el ascites y la caquexia en la insuficiencia cardíaca derecha? Primero tenemos que decir que la causa más importante de una insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, expliquemos esto. Recordemos el ejemplo de insuficiencia cardíaca izquierda que vimos en el video de tos. Entonces, la sangre llega a la aurícula izquierda, luego pasa al ventrículo izquierdo, pero debido a que hay una insuficiencia en la válvula mitral, la cual no se cierra correctamente, parte del líquido que está en la aurícula, en el ventrículo izquierdo, pasa a la aurícula izquierda. Entonces, una vez que pasó a la aurícula izquierda, va hacia la vena pulmonar, y de la vena pulmonar va hacia el pulmón, produciéndose un edema pulmonar de origen cardiogénico. Acá en el dibujo vas a poder ver agua, dibujitos de agua, porque no nos interesa en este momento si tiene oxígeno o dióxido de carbono. Nos interesa el agua, la presencia del agua que genera una presión en las paredes, ya sea del ventrículo, de la aurícula, de los vasos sanguíneos. Entonces, tenemos un edema pulmonar cardiogénico. Llegamos acá. Ahora, continuemos. Esta agua continúa y produce un aumento en la presión en la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar va hacia el ventrículo derecho, donde también va a haber un aumento en la presión en el ventrículo derecho. Y de ahí hacia la aurícula derecha. Y de ahí también aumenta la presión hacia la vena cava. Y en la vena cava el agua va a salir de los vasos sanguíneos y va a estar ubicada en un lugar que no tiene que estar, que es en el abdomen. Vamos a tener agua en el abdomen. Se llama trasudado, pero en otro momento lo vamos a ver bien ese tema. Pero bueno, lo importante es que tenemos agua libre fuera de los vasos sanguíneos en el abdomen, que se llama ascites esto. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la vena cava está conectada con el hígado y con el vaso. Está conectado con todos los tejidos, pero en el tema que es importante, es que produce daños en el hígado y en el vaso, que son tejidos muy importantes. Entonces tenemos al hígado, aumenta de tamaño y tenemos una hepatomegalia. Y el vaso aumenta de tamaño y tenemos una esplenomegalia. Cada frase que termine con megalia es porque aumenta de tamaño. Entonces, tenemos que el hígado está afectado. Tiene muchas funciones el hígado, pero recordemos algo, que el hígado participa en el metabolismo de los hidratos, de las proteínas y también de las grasas. Entonces, cuando un perro ingiere alimento, pasa por la mandíbula, pasa por distintas partes, pero el hígado termina de hacer el trabajo para que pueda ser aprovechado, para que pueda pasar a la sangre y pueda ser aprovechado los aminoácidos, glucosa y bueno, ácidos grasos. El punto es que como ahora no puede ser aprovechado el alimento, parecería como que no estuviera comiendo nada el perro. Y además, como está el hígado afectado, también disminuye el apetito. O sea que come poco el perro y además lo poco que come no lo puede aprovechar. Lo que lleva a un adelgazamiento muy evidente, llamado caquexia. No solamente vamos a ver las costillas, sino que también vamos a ver lo que es la columna vertebral, las vértebras. Vamos a ver muchos huesos. Ahora, vamos a continuar. Vamos a continuar hablando. Bueno, estas son las causas de la caquexia y de la ascites. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el tratamiento? Tenemos 3 objetivos
para realizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca derecha. Pero cada uno de estos 3 objetivos hay distintas drogas que cumplen estos objetivos. Hay muchas drogas, pero ¿cuál vamos a utilizar en este caso, por ejemplo? Bueno, vamos de a poco. Primero, nos vamos a enfocar en qué es la precarga y la poscarga. ¿Qué es la precarga y la poscarga? Entonces, para este ejemplo, para explicar esto, vamos a hacer un ejemplo con un burrito. A este burrito le vamos a poner una mochila. Esta sería la precarga, el peso que tiene que llevar, que trasladar. Y después tenemos el camino por el cual tiene que llevar ese peso, que sería la poscarga. La mochila es la precarga y el camino es lo primero que recibe. Y después el camino que tiene que trasladar la bolsa es la poscarga. Lo mismo con el corazón. El corazón recibe líquidos, recibe sangre, que es la precarga, es lo que recibe, y después lo tiene que expulsar, que es la poscarga. Recibe un volumen de sangre y después tiene que ejercer una presión para expulsarla. Eso se llama poscarga, precarga, poscarga. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una insuficiencia cardíaca, disminuye la presión arterial, disminuye la presión en la sangre, disminuye la circulación sanguínea y entonces el organismo no se va a quedar tranquilo, porque necesitamos que llegue sangre a todos los tejidos, pero principalmente al sistema nervioso. Al riñón también. Entonces, para compensar esta disminución en la presión arterial, lo que hace es aumentar la precarga y aumentar la poscarga. Y el corazón trabaja más. Y si el corazón trabaja más y si este problema se continúa en el tiempo, entonces también el corazón se va a modificar su forma. Ahí va a haber una hipertrofia. Si hay un problema en el tiempo ya, si este problema se continúa. Entonces, el tratamiento va a consistir en disminuir la precarga y disminuir la poscarga para que el corazón pueda trabajar más cómodo, por decirlo así, para aliviarle un poco el trabajo. Entonces, ahora vamos a continuar con la parte de la insuficiencia cardíaca. Sí. Características principales de la insuficiencia cardíaca. Bueno, como dijimos anteriormente, cuando hay un problema en el corazón, disminuye la presión arterial. El organismo no se queda tranquilo. Entonces lo que hace es, por un lado, es aumentar la precarga con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vimos en un video anterior, igualmente te dejo el enlace. Pero además también está el mecanismo de Frank-Starling, que básicamente te dice que el ventrículo, el corazón, a medida que recibe más sangre, también expulsa más sangre. Sencillo. El mecanismo de Frank-Starling dice eso. Si recibe más sangre, expulsa más sangre, nada más. Continuemos. Poscarga. Para aumentar la poscarga, lo que hace es que tenemos el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo circula sangre. Y lo que va a hacer es que transmita con más velocidad. Entonces disminuye el diámetro por el que circula la sangre. Esto es una vasoconstricción. Produce una vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Esto hace para aumentar la poscarga. Perfecto, entonces los mecanismos de compensación tienden a aumentar la precarga y también tienden a aumentar la poscarga. Y si esto continúa, cambia de forma el corazón. Y ahí tenemos la hipertrofia. Y hay 2 tipos de hipertrofia. Tenemos la hipertrofia concéntrica y la hipertrofia excéntrica. Bueno, vamos a explicar esto. Tenemos la pared del ventrículo. Tenemos el ventrículo, la pared, el espesor de la pared y dentro, donde está la cavidad, tenemos el diámetro donde está el líquido, la sangre. Esto es muy importante. Tenemos el espesor y el diámetro. Y esto es justamente lo que va a verse modificado. Cuando el corazón, el ventrículo, recibe un exceso de sangre, aumenta el volumen en el corazón, entonces la pared, el espesor de la pared del ventrículo va a disminuir y el diámetro de la cavidad del ventrículo va a aumentar. Un ejemplo sería como, por ejemplo,
un globo de agua. Un globo de agua, cuando por ejemplo le ponemos poca agua, se puede caer y va a rebotar. Pero cuando llenamos el globito de agua con mucha agua, fíjate que aumenta de tamaño y la pared de la bombita de agua va a ser muy finita y se va a romper al mínimo contacto. ¿Qué es lo que queremos en carnaval? Pero bueno, eso, la pared del globito va a ser más finito. Esa es una hipertrofia excéntrica. Ahora, ¿qué pasa cuando el corazón recibe volumen, recibe esa sangre y tiene que hacer mucha fuerza para expulsarlo? Hace mucha fuerza para expulsarlo, entonces hay un exceso de presión. Hay un exceso en la presión que tiene que hacer para expulsar esa sangre. Entonces ahí vamos a tener un aumento en el espesor de la pared del ventrículo y una disminución del radio de la cavidad del ventrículo. Es como por ejemplo cuando tenemos una manguera de agua y le colocamos el dedo para que salga el agua con mayor velocidad. Exactamente, esa es la hipertrofia. Tiene que hacer un aumento en la presión. Ahora, ¿cuáles son las causas? Hay distintas causas que producen una hipertrofia concéntrica o una hipertrofia excéntrica. Por ejemplo, una estenosis sería una obstrucción que en el vaso sanguíneo, por ejemplo, una estenosis pulmonar, produce una hipertrofia concéntrica, porque tiene que hacer una mayor presión para expulsar la sangre. Y por otro lado, la insuficiencia valvular es una hipertrofia excéntrica, porque es un problema de volumen. Estas son las causas. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos que analizar el corazón. Tenemos que determinar cuál es el problema en el corazón. Como dijimos, hay dos problemas básicos, hipertrofia excéntrica, hipertrofia concéntrica, y que al mismo tiempo esos dos problemas pueden ser ocasionados por distintas causas. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las causas? Para eso tenemos que saber cómo es el corazón normalmente. Y lo que está distinto, ahí nos vamos a dar cuenta, esto es distinto, entonces pasa por acá el problema. Pero primero tenemos que saber cómo es normalmente el corazón. Entonces podemos analizar el corazón de distintas maneras. Primero, podemos escucharlo. También podemos ver la silueta cardíaca. También podemos ver el ritmo del corazón, midiendo el voltaje del corazón, el cual tiene una actividad eléctrica. También podemos ver, mediante un ecocardiograma, podemos ver las cuatro cavidades del corazón y también cómo están trabajando las válvulas. También esto es en un ecocardiograma bidimensional, y en el ecocardiograma en forma M podemos ver el espesor para saber si hay una hipertrofia. Y también podemos ver el flujo de sangre que dentro del corazón a través de una ecocardiograma Doppler. Estos son los estudios que podemos hacer. Ahora vamos a comenzar. Primero, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está? Está en el tórax. ¿Dónde vamos a escuchar los sonidos cardíacos? PAM, pulmonar, aórtica y mitral. Tenemos que saber que hay focos específicos donde tenemos que escuchar los sonidos cardíacos. Tenemos las válvulas sigmoideas, que son la pulmonar y la aórtica, y las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricúspide, la cual se encuentra del lado derecho. Entonces, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, se produce el primer ruido cardíaco. Y cuando se cierran las válvulas sigmoideas, se produce el segundo ruido cardíaco. Ahora, vamos a continuar con la radiografía. Antes de continuar con la radiografía, dijimos que tenemos el primer y segundo ruido cardíaco. Y esto nos va a llevar a una frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca varía entre especies. Varía, por ejemplo, en el caballo es de 30, en el perro es de 80 a 120 y en el gato es de 120 a 150. Frecuencia cardíaca es la cantidad de ciclos cardíacos. Pero bueno, ahora continuemos con
Tranquilo que vamos a ver el ciclo cardíaco ahora próximamente. Ahora continuemos con la radiografía. Siempre hay que hacer una radiografía lateral para ver de costado. Vemos el pulmón, el corazón. Y también tenemos que hacer una radiografía dorso-ventral, panza para abajo. En la imagen podemos ver que hay como una X. Y ese, en el cruce de la X, de las dos líneas en el cruce, es lo que nos interesa. Siempre tenemos que ubicar, para hacer las placas, el punto S nos indica qué es lo que más nos interesa. Entonces, vemos la silueta cardíaca y para identificar dónde está la ubicación de las aurículas de los ventrículos, lo que tenemos que hacer es colocar un reloj. La analogía de reloj. Por ejemplo, a las 7 está el ventrículo derecho y a las 10 está la aurícula derecha. Lo mismo hacemos con la otra radiografía, la dorso-ventral. También le colocamos un reloj, dibujamos un reloj y nos ubicamos dónde están las aurículas y los ventrículos. Esto con respecto a la radiografía. Ahora, en la imagen vamos a ver un video. Estamos viendo un video donde vemos que a medida que se produce la diástole, que se llena el ventrículo, y la sístole, que se vacía el ventrículo, que lo expulsa, hay una actividad eléctrica. Hay nodos y después hay fibras. ¿Cómo se produce este ciclo cardíaco? Vamos a explicar la presión en la aurícula, la presión en el ventrículo, la presión en la arteria y por supuesto al mismo tiempo se va a ir dibujando el electrocardiograma. Entonces, empecemos. Tenemos que llega sangre a la aurícula izquierda, se llena la aurícula izquierda y aumenta la presión de la aurícula izquierda. Y cuando es mayor que el ventrículo izquierdo, que el ventrículo, se abre la válvula aurículo-ventricular. En ese momento, cuando se abre la válvula ventricular, se empieza a llenar el ventrículo. Esta es la diástole. La diástole. Y cuando queda poca sangre en la aurícula izquierda, queda poquita sangre y ahí la aurícula se contrae y expulsa la última parte de la diástole. Entonces, la presión en el ventrículo supera a la aurícula y ahí se cierra la válvula aurículo-ventricular, produciéndose el primer ruido cardíaco. Entonces, en este momento están cerradas las 4 válvulas, las 2 válvulas auriculoventriculares y las 2 válvulas sigmoides. Entonces, el ventrículo se empieza a contraer y cuando se empieza a contraer, ahí la presión empieza a aumentar. Y como la presión empieza a aumentar, entonces ahí en un momento supera a la presión de la arteria. Y cuando supera la presión de la arteria, ahí se abren las válvulas sigmoides. Y la sangre pasa del ventrículo a la arteria. Entonces, acá este momento es la sístole. Entonces la sangre está en la arteria, se está llenando, circula por la arteria, se va la sangre y entonces el ventrículo se va vaciando. Se va vaciando y empieza a disminuir la presión en el ventrículo. Y cuando la presión en la arteria es mayor a la del ventrículo, ahí se cierran las válvulas sigmoides y ahí se produce el segundo ruido cardíaco. En este momento están cerradas las 4 válvulas, las 2 sigmoides y las 2 auriculoventriculares, y entonces la presión en el ventrículo empieza a disminuir hasta un momento en el que la presión en el ventrículo es menor a la presión en la aurícula y ahí se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares, comenzando nuevamente el ciclo. Bueno, como dijimos al principio del video, la insuficiencia cardíaca derecha nos va a llevar a un problema en el hígado, en el vaso y también a un problema de ascites, un problema de caquexia. Entonces,
Eso vamos a continuar hablando en el próximo video. Problemas hepáticos, nos vamos a concentrar en el hígado y el corazón. ¿Para qué sirve? Y distintos problemas. Así que por lo pronto te mando un fuerte abrazo, a seguir estudiando y nos vemos en el próximo video. Recordad que gracias a Internet estudiar veterinaria es cada día más fácil. Nos vemos y te mando un fuerte abrazo. Chao.